Bendiciones para todos, de verdad para mí es un placer poder compartir con ustedes estas clases. Qué bueno que vayan en este nivel, han avanzado muchísimo y creo que ya esta etapa final es muy importante y va a complementar absolutamente todo lo que ustedes van a lograr como líderes, su futuro ministerial, su futuro familiar y muchas cosas en lo que es en lo material se van a definir con lo que vamos a aprender hoy. Anote allí por favor en su cuaderno. La clase de hoy se llama El Río de Dios. Quiero que me presten muchísima atención. El Río de Dios. Todos en la vida saben que una organización, una empresa, una iglesia que no tenga visión es una organización que no va a llegar lejos, que no va a tener éxito. Por eso es que nosotros acá en Casa de Oración tenemos una visión, y yo sé que ustedes la han repetido infinidades de veces en sus células, en las reuniones que han hecho con sus líderes. La visión de la iglesia Casa de Oración que está establecida es muy importante. Nosotros a diario y en cada reunión la repetimos porque necesitamos que esa visión se meta en el corazón. La visión de la iglesia, usted la puede repetir conmigo: ir y hacer discípulos en toda Venezuela, enseñándoles a guardar las cosas que Jesús nos mandó a través de grupos en casas, donde se nos enseña a dar la vida por los amigos. Esa es la visión de nuestra iglesia Casa de Oración. Y algo que admiro muchísimo desde que llegué acá a Casa de Oración y también estuve allí viendo la academia, capacitándome, fue ver la organización. No hay nada más placentero en la vida que confiar o que trabajar con personas que saben darte dirección. Cuando uno trabaja con personas que nos saben direccionar porque saben para dónde van, porque tienen una visión, las cosas se hacen fáciles y llegar al éxito es totalmente fácil. Por eso que cuando nosotros llegamos acá a Casa de Oración, inmediatamente entramos en un proceso. Cada visión tiene un proceso. ¿Cómo se desarrolla la visión? Eso lo vamos a aprender hoy. Por eso necesito que esta clase se te quede grabada en el corazón. Yo quiero que repita conmigo: ganar, consolidar, discipular y enviar. Esas 4 etapas del río de Dios las vamos a desarrollar hoy y yo voy a tratar de lo que he podido aprender y de lo que he recibido, compartir con ustedes muchas experiencias que le van a ayudar en algún momento importante de su liderazgo. Entonces vamos a empezar a desarrollar este tema. Pónganse cómodos. Fíjese algo muy importante. La primera etapa del río de Dios, que es ganar, muchos se preguntarán: ¿por qué tengo que ganar? ¿Por qué tengo que hacer una célula? ¿Por qué tengo que predicar? El predicar la palabra es un mandato que está establecido por nuestro Dios. Id y haced discípulos. Es muy importante eso. ¿Y por qué yo tengo que hacerlo? Porque Jesús, siendo Jesús, Él lo hizo. Él vino a la tierra y Él hizo su célula. Y quiero que usted me pueda acompañar porque los discípulos entendieron y recibieron eso. Vamos a leer en Hechos 5:42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Fíjense algo: no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Si nosotros prestamos atención, los discípulos estaban activados por el templo y por las casas. ¿Dónde voy a ganar? Yo recuerdo que en mi mente escasa, cuando yo llegaba decía: no, es que es muy difícil, ¿cómo voy a formar un equipo? ¿Y por dónde empiezo? Y resulta que en mi casa, en mi trabajo, en la universidad, siempre hay un lugar donde tú puedes compartir de Dios y Él te va a abrir la puerta para que muchas personas te oigan y puedas también compartir lo que de gracia has recibido. O sea, tantas cosas buenas que uno ha recibido, ¿por qué no compartirle? Entonces, algo importante en lo que es el río de Dios, vamos apenas en la primera etapa, ganar, es que tenemos la obligación, el mandato de Dios de predicar la palabra. Y hay muchos lugares donde nosotros podemos hacerlo. Pero en nuestra visión está establecido como lo hizo Jesús. Él empezó en una célula, Jesús tuvo una célula. Entonces, en las casas, nuestra familia, nuestro círculo de amistad, son las personas que Dios nos va a entregar.
y probablemente también personas que no conozcamos, que van a aparecer en el camino, pero Dios nos va a dar la gracia suficiente para poder desarrollarnos. Yo quiero que usted pueda anotar allí en su cuaderno, anote este primer punto porque es muy importante. El río de Dios fluye en las siguientes etapas: ganar, consolidar, discipular y enviar. Y las personas tienen un encuentro porque les nace el deseo de servir. Es muy importante. Hay una historia que yo sé que ustedes conocen, que es la historia de la suegra de Pedro. Dice que Jesucristo fue a la casa de Pedro y estaba su suegra enferma. O sea, cuando uno empieza a predicar y empieza a activar los dones, cosas grandes suceden. Una simple fiebre que tenía la suegra de Pedro, una simple fiebre, se convirtió en un milagro poderoso para que ella se activara. Dice que cuando ella recibió la sanidad, inmediatamente le servía. Cuando nosotros empezamos a ganar y empezamos a compartir de la palabra de Dios, vamos a activar a muchas personas y vamos a ganar a personas que en el tiempo van a desarrollar su máximo potencial. Por eso es que no podemos callar y por eso es que tenemos que ganar. Es muy importante que eso quede en nuestro corazón. Poco a poco, por supuesto, el Señor nos va dando esa habilidad. Pero algo importante, y quiero pasar al segundo punto, que es la consolidación. Consolidar. La consolidación se resume, por supuesto, en tiempo, en dar la vida. La visión dice, dando la vida por los amigos. Y uno siempre, a lo largo de nuestro liderazgo, de nuestro pastorado, siempre sale alguien que le gusta vacilar y dice, ay, vas a dar la vida por mí. Bueno, muérete o atraviésate o paga algo por mí o da la vida por mí, literal. Fíjense algo, el tiempo es parte importante de nuestra vida. Y cuando nosotros invertimos tiempo en alguien, estamos dando la vida. Porque pudiéramos estar haciendo otra cosa y lo estamos invirtiendo en esa persona. Por eso es muy importante la consolidación. Y esto quédesele grabado en el corazón. La consolidación es para siempre. Tenemos una mala costumbre de que le predicamos a alguien y nos agarramos de ese versículo. Yo sembré y Apolo regó y el crecimiento lo da Dios. Y usted abandona a la persona que Dios le permitió, que usted le hablara, que le cambiara la vida. No puedes desprenderte de la persona que Dios te permitió, que Dios te entregó, que Dios puso en tus manos. Tú no te puedes desprender. Es muy importante, escuche bien, es muy importante. La consolidación es sumamente importante. ¿Y cómo consolido? Bueno, hoy lo vamos a aprender. Hoy vamos a saber cuáles son algunos pasos esenciales en lo que es la consolidación. Y yo quiero que usted se vaya conmigo al libro de Juan 15:13, anote allí, Juan 15:13, porque es importante. Mire lo que dice esta palabra: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Cuando uno en el corazón le nace ese amor por las almas y por predicar y por cuidarlas, yo creo que ahí todo cambia. A lo mejor está sentado en esa silla y dice, bueno, yo no tengo el suficiente amor, no sé, no me apasiona eso. A mí me gustaría más bien servir en algún área de la iglesia, me gusta la música o me gusta el teatro, me gustan las cámaras, me gusta lo otro. Eso está bien. Y dentro de la visión siempre nosotros tenemos un orden. Casa de Oración planifica anualmente todo lo que se va a hacer. Pero esto no es opcional. Debes pedirle al Señor que ese amor por las almas nazca en tu corazón. Que ese amor por predicar la palabra nazca en tu corazón y que cuando Él te entregue esos discípulos, tú puedas tener el amor suficiente para dar la vida. ¿Qué es dar la vida? Hay muchas cosas que derivan de dar la vida y yo quiero compartirlas contigo. Fíjese lo siguiente. Número 1, le voy a dar un ejemplo bíblico y hay un ejemplo puntual donde Jesús llegó a un lugar donde tenía que predicar y Él marcó el corazón de una persona que iba a ser relevante en todo lo que tenía que ver con el evangelio, que era Pedro. Fíjese que Pedro él entregó las llaves del reino a Pedro. Pero algo importante e interesante es que cuando él lo conoció, él no se enfocó quizás en predicarle y caerle a bibliazo y decirle, mira tú Pedro, pecador, o a resaltarle los errores.
Para consolidar a alguien, este punto es muy importante. Cubrir la necesidad. Debes cubrir la necesidad. Por supuesto, a lo que esté a tu alcance. No te sientas mal que él te diga, ay, necesito hacer un mercado, y de repente tú estás en esa misma situación y tienes responsabilidades, pero hay necesidades que Dios te va a permitir cubrir y no puedes dudar, porque eso va a marcar la consolidación, eso va a marcar el corazón de ese discípulo. Quiero que leamos, voy a leer esta historia que está en Lucas 5 del 1 al 11. Y allí nos vamos a detener en algunas partes porque hay cosas muy importantes. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Fíjense algo, hay una necesidad. Y Jesús lo sabía, porque la gente se agolpaba para oír. Ahorita no es difícil hacer discípulos, con toda la situación que podemos estar viviendo a nivel mundial. Es fácil, hay mucha necesidad. La gente se te va a agolpar, la gente se te va a llenar el grupo. Muchas personas van a querer de lo que tú tienes, pero debes pedirle a Dios que ponga ese amor en ti. Escucha bien, mira cómo continúa. El gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Otro ejemplo, Jesús empezó en una casa, él predicó por el templo y por las casas, pero siempre que se salía una oportunidad, él predicaba. Fíjense, ahí predicó en una barca. Tú puedes predicar en la universidad, puedes predicar en tu trabajo, puedes predicar en una cola o haciendo quizás esperando una cita en el banco, en el médico, donde estés, tú puedes predicar. Y él llegó allí y predicó. Y fíjense algo, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que se apartase, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, ahí es lo importante, dijo a Simón, boga mar adentro para pescar. Él sabía la historia, o él sabía la respuesta de Simón. Dijo, respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu nombre echaré la red. Claro, allí había una obediencia por parte de Pedro, pero también había una necesidad. Y Jesús sabía la necesidad que Pedro tenía. Y él, para consolidarlo y marcarle el corazón, él cubrió esa necesidad. ¿Cómo? De una manera sobrenatural, con fe. Le enseñó muchísimas cosas. Le cubrió la necesidad. Le enseñó a desarrollar la fe. Y marcó su corazón de tal manera que desde ese instante que él tuvo ese encuentro, Pedro se decidió a predicar la palabra, cambió su vida, dejó esas barcas, dejó la empresa, dejó todo por seguirlo a él. Imagínate lo que tú puedes hacer marcando el corazón de una persona cuando cubres la necesidad, cuando te abocas a él. Hay muchas maneras. Fíjense algo, ¿cómo pudieran ser? Hacer una llamada, escribirle. Es muy importante que en las primeras 48 horas tú puedas consolidar a esa persona, que puedas tener un contacto vía teléfono. Algo que es todavía aún mejor, hacer una visita periódica, llegar al lugar donde ellos viven, tratar de cubrir o estar allí en un momento difícil. Es muy importante. Dios te va a entregar personas, pero hay cosas que tú tienes que activar. Número 1, cubrir la necesidad, así como lo hizo Jesús. Número 2, una llamada, un mensaje, un WhatsApp. Ahorita la tecnología nos permite hasta hacer una videollamada para ver el carómetro, porque puede ser que te esté respondiendo, pero tenga cara de fastidiado o tenga una cara triste. Entonces hay muchas formas de hacerlo. Número 2, una visita. Y hay una muy importante, que eso tiene que ver también con la consolidación dentro del río de Dios. Estamos en la segunda etapa apenas, que es la consolidación. Después de eso, cuando ya tú lo insertas en una casa de cambio, que ya está asistiendo, que él quizás ese contacto telefónico te lo respondió, te devolvió la llamada, viene una parte muy importante, una parte muy fundamental, que él asista a la iglesia, que tú lo puedas traer a la iglesia. ¿Por qué? Porque sucede que a veces nosotros queremos hacer como nuestro propio reino. No, asista nada más a la célula y se queda allí pegado en la célula. La consolidación es completa, integral, y la visión, por supuesto, viene
de nuestros pastores, de nuestros apóstoles, que él a su vez la está imitando de un pastor que se llama Cas Luna, y que Cas Luna le fue entregada esa visión porque es el modelo de Jesús. Esto se trata de Jesús. Por eso es que nosotros siempre tenemos que formarnos, porque no podemos decir ya lo sabemos todo. Ya lo sabemos todo, yo me las sé todas. Siempre necesitamos de Él, y más cuando se trata de alguien que hizo maravillas, que hizo milagros. Entonces, algo muy, muy importante que quiero resaltar con respecto al tema es que viene la parte del encuentro. El encuentro, a su vez, tiene un preencuentro. Es una reunión donde se prepara el terreno para que esa persona pueda ir a un encuentro con Jesús. Ya usted fue a un encuentro y ya todos sabemos cómo transformó nuestra vida el encuentro. Pero todos pasaron por el preencuentro, el encuentro y el postencuentro. Esos 3 puntos son muy importantes para la consolidación. ¿Por qué? Porque todos los grandes hombres de Dios que marcaron un antes y un después en la historia de la Biblia tuvieron un encuentro con Jesús. Se encontraron con Dios. Y desde allí su vida fue totalmente distinta. Por eso tenemos que procurar que nuestros discípulos sean consolidados a través del encuentro. Recuerden que la consolidación es para siempre. Esto solamente es una etapa. Entonces, después que ellos vienen de ese encuentro, allí vamos a pasar a la tercera etapa, que es discipular. La parte de discipulado, la parte de formación, la parte de capacitación, la parte que estás haciendo ahorita. Ahorita te estás discipulando. En este momento, usted está siendo discipulado, estás aprendiendo, ya has pasado 5 unidades, estás quizás en la parte infine, ya la parte final de la academia, pero te estás capacitando. Y hay un principio que debes aprender, que no se te puede olvidar. La academia es la columna vertebral del modelo. La academia es la columna vertebral del modelo. La columna vertebral es tan importante en la vida de un humano que yo no pudiera dar quizás 2 o 3 pasos si mi columna estuviera en mal estado, porque es lo que hace que el modelo avance. Cuando no nos formamos, nos estancamos. Eso apréndalo. Lo que usted empieza, termínelo en todas sus áreas, no solamente en la ministerial, pero es muy importante la capacitación, que usted pueda aprender esos principios. Por otra parte, escuche bien, cuando entras a esa academia, allí te vas formando, te vas discipulando y se va preparando un escenario. Se va preparando algo que te va a llevar a un punto que tú vas a decir, gracias a Dios tomé la decisión. Gracias a Dios tomé la decisión. Pero con esto quiero enseñarte que la base de la consolidación son pequeños detalles, son pequeñas cosas que van haciendo un compendio de un todo para poder llevar a tu discípulo hasta la etapa que todos queremos llegar, que es cuando somos enviados. Así como próximamente tú vas a ser enviado. Próximamente usted va a ser enviado. Así que esta etapa que vamos a aprender a continuación prácticamente es algo nuevo, es algo que usted dice, wow, ¿cómo se va a desarrollar? Inclusive sus líderes les han guardado, como decir, una expectativa sobre lo que va a suceder. Entonces fíjense algo, esta cuarta etapa se llama discipular. Vamos a repetir: ganar, consolidar, discipular y enviar. Ya vamos avanzando en el río de Dios. Y es como la cabecera del río es ganar, allí empieza todo. Luego es un recorrido donde hay una consolidación, donde hay un cuidado, donde hay una atención especial. Posterior a eso viene el discipulado, la formación, la capacitación. Y eso tiene, por supuesto, mucha tela que cortar. Pero es muy importante que nosotros deseemos y anhelemos todo lo que tiene que ver con la formación y con la capacitación. Dentro de esa culminación de la academia, del éxito de Casa de Oración, viene un punto muy importante que es el prelanzamiento. El prelanzamiento, el lanzamiento y el poslanzamiento. Pero eso es algo que marcó mi vida, porque es un día donde nosotros ya prácticamente estás montado en la plataforma y eres enviado a cumplir la gran comisión. Y me encanta la forma como lo hacemos, porque es algo célebre, es un pacto que hacemos allí de decir, Señor, voy a cumplir.
voy a cumplir voy a cumplir con la gran comisión, con lo que tú dejaste establecido en la palabra de Dios. Es algo hermoso, eso marcó mi vida, eso marcó mi corazón, porque yo recuerdo mis inicios y recuerdo también en los lugares donde el Señor me envió. Cuando yo fui enviado, yo estuve en lugares muy remotos, quizás al oeste de Barquisimeto, y posteriormente fui a Duaca a empezar nuevamente a formar mi equipo, y Dios me dio la dicha de poder formarlos cumpliendo este principio básico que es el río de Dios, sabiendo que ellos tienen que pasar por un proceso y que luego de ese proceso, allí, mire, todo, absolutamente todo cambia. La vida es transformada, y después de verlos, quizás hasta superándome en muchas etapas. Es decir, bueno, puede ser que me supere, pero siempre hay algo muy, muy importante, que es la paternidad. Que tú fuiste esa persona que Dios permitió que te llevara a los pies de Cristo. Ya eso es algo totalmente distinto. Entonces, desde allí, de que tú te ganas a una persona, empieza un proceso. Quiero dejarles unos versículos para que usted pueda quizás después meditarlo en su casa. Quiero que leamos Mateo 9:35 al 38, porque la base de la consolidación se basa en este versículo. Dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Fíjese, Jesús, siendo Jesús, estaba en eso. Y esto es el modelo de ¿quién? De Jesús. Ese tiene que ser nuestra vida y nuestra pasión. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Tú eres ese obrero. Tú eres ese obrero. Ya la necesidad está. Las personas están. Solamente debes levantarte de allí, esperar tu proceso, y cuando seas enviado, ir y conquistar lo que Dios te entregó. Eso es muy importante, porque ese momento de enviado prácticamente representa un pacto de cumplir la gran comisión. Eso es algo maravilloso. Fíjense lo que dice Mateo 10:5 al 7. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id ante las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Hay instrucciones. Por eso es que nosotros tenemos que aprender a obedecer instrucciones. Yo obedezco una instrucción de mi apóstol. A su vez, yo doy instrucciones a mis discípulos. Esos discípulos dan instrucciones a otros discípulos, y a lo mejor tú eres ese discípulo que le están dando la instrucción. Obedezca la instrucción, porque eso va a ser poderoso. Va a ser muy poderoso tener la autoridad moral de decir: yo soy una persona que me sujeto, que estoy en sujeción. Por eso Dios también me va a dar discípulos que van a sujetarse. A veces nosotros demandamos cosas que no cumplimos. A veces queremos que se nos sujeten y no nos sujetamos. A veces queremos que nos respeten, que no nos hagan bullying, pero tampoco respetamos. Tiene que ver con la siembra y la cosecha. Eso es muy importante. Entonces, lo que quiero resaltar aquí es que hay instrucciones. Hay instrucciones. Y la instrucción es que cuando son enviados, se envían de 2 en 2. Y allí empieza el ciclo nuevamente. Esas 2 personas, esos 2 discípulos, ganan, consolidan, discipulan y envían. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cuántos discípulos nos vamos a ganar? 12 discípulos. Esas 2 personas se ganan 12 discípulos. Así como Jesús tuvo 12 discípulos. Bueno, que es más, que 14, que es 15. Pero si es el modelo de Jesús, lo vamos a hacer como Él lo hizo. Porque sabemos que cuando tengamos nuestros 12 van a tener los 12 y van a ser 72, y así sucesivamente. Lo importante de todo esto es que no aspiremos la grandeza de una vez. Es que nos ocupemos de lo poco, que lo hagamos bien, y que por supuesto eso poco el Señor nos va a llevar a lo mucho, nos va a llevar a algo grande. Quiero finalizar con esto, para que a usted se le quede marcada esta clase. Recuerde, el río de Dios son 4 etapas. Hay una canción que por generaciones hemos cantado, que es el río de Dios. Hay vida en el río de Dios, hay libertad en el río de Dios, hay restauración. El río de Dios
es algo muy importante, pero se basa en estas 4 etapas, que es ganar, consolidar, discipular y enviar. Esas 4 etapas, que no se te olvide, porque probablemente esto sea objeto de pregunta. ¿Cuáles son las etapas del río de Dios? Ganar, consolidar, discipular y enviar. Ganar, consolidar, discipular y enviar. Nosotros nos ganamos a los perdidos. Después consolidamos a los ganados. Luego los discipulamos. Y posteriormente que los discipulamos y que están capacitados, nosotros los enviamos. Eso lo vas a hacer tú. Y yo sé que tú eres una persona que tiene una semilla de grandeza en su corazón, que se va a multiplicar y que va a poder cumplir esta etapa tan importante del modelo de Jesús, que es el río de Dios. Bendiciones.